Workpaper 10. Perfil del pastor del siglo XXI. Los hombres no son formados en el silencio, son formados en la palabra, en el trabajo, en la acción, en la reflexión. Paulo Freire. Hablar del pastor y el liderazgo no es nada novedoso, pero reflexionar al respecto desde una perspectiva pastoral y eclesial puede ser diferente. Sobre todo, por la crisis que se vive en el liderazgo de hoy, a todo nivel, sea en las entidades gubernamentales y no gubernamentales, y qué decir de las denominaciones y congregaciones en particular, y de los efectos del liderazgo pastoral que ha producido en algunos círculos de la Iglesia evangélica. Sin duda que los valores del posmodernismo se contraponen contra los valores del cristianismo bíblico. El pastor líder de hoy debe de conocer su mundo y saber entender hacia dónde encaminar su liderazgo a fin de ser protagonista en esta parte de la historia que nos corresponde vivir. Definitivamente el pastor del siglo XXI debe ser un líder pastor profesional que influya usando todos los medios que estén a su alcance. En esta breve propuesta del perfil del pastor del siglo XXI, propongo este perfil pastoral desde el enfoque bíblico y la reflexión, análisis, crítica y aporte para el pastor boliviano, que se desempeña en las diferentes facetas de la vida, de un líder que pretende servirle a Dios, a su iglesia y la sociedad. Los desafíos de la globalización y la tecnología no deben ser ignorados, por el contrario, debemos de ir siempre a la vanguardia a fin de que nuestro mensaje siempre esté fresco, renovándose día a día y penetrando en todas las esferas de la sociedad. En el caso de nuestro país boliviano, necesita escuchar voces de esperanza, y ver modelar pastores líderes con una alta dosis de integridad y pasión, por levantar a una nación, que está pasando por un relativismo de confusión. La Iglesia es el semillero para dar a luz pastores líderes potenciales, y las universidades académicas, teológicas y las escuelas están para preparar a estos hombres y mujeres que impactarán no solo dentro de las cuatro paredes de un templo, sino a toda una nación que tiene hambre y sed del Dios vivo y verdadero. 1. El llamado del pastor. Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profetas a las naciones. Jeremías 1, 5. La Biblia nos asegura que los pastores existen para pastorear al pueblo de Dios, en las iglesias locales hasta que Cristo regrese. 1 Pedro 5, 1, 5. La vocación del pastor está inextricablemente ligada a la metáfora bíblica de un pastor cuidando a su rebaño de ovejas. Alexander Strauss dice: si queremos entender a los ancianos cristianos y su trabajo, debemos entender las imágenes bíblicas del pastoreo. Como guardianes de ovejas, los ancianos del Nuevo Testamento deben proteger, alimentar, dirigir y cuidar las vidas de los cristianos. Cuando se habla de liderazgo es importante entender el término del llamado, para que de esta forma se desarrolle con excelencia, ya que estamos seguros de que ser un líder es el propósito de Dios, y que debemos cumplir con la obra que nos ha encomendado. Dios, para poder llevar a cabo su propósito en esta tierra, siempre cuenta con el elemento humano. Cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra, Él escogió 12 hombres, a quienes llamó apóstoles. Invirtió la mayor parte de su vida ministerial con ellos y luego los envió a que dieran continuación a la misión redentora que Él había iniciado. ¿Cómo podríamos describir a una persona que tiene el llamado de Dios? La Biblia describe en muchos pasajes, como en Jeremías 1, 5, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profetas a las naciones, y dice en el capítulo 20, 9. No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo, y no pude. Jeremías lo describe como un fuego que está metido en sus huesos, como una pasión que no lo dejaba dormir, ni estar tranquilo, hasta que responde por su llamado. Asimismo le ocurre a cualquier persona que tiene un llamado de Dios, siente un fuerte deseo, una fuerte pasión o un fuego, que si no hace algo al respecto siente que se muere. Dios llama. Desde la fundación del mundo,
según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1, 4, 5. Para que fuésemos un pueblo separado para él. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 2, 9. Para cumplir su propósito. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. 2 Timoteo 1, 8, 9. Tipos de llamado. El llamamiento general es a toda la humanidad. Podemos hacer la aplicación por lo menos en dos tipos de llamamiento, el general y el específico. El llamado general de Dios se expresa también en dos maneras, una a todo hombre, y otra a todo creyente. Recordando que todos hemos sido creados por Dios, tenemos que reconocer que el amor del Creador Padre se demuestra para con cada ser humano. Dios, por este amor hacia nosotros, envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la Biblia Juan 3, 16, el hombre que no responde a este llamamiento divino, se perderá para siempre. Pedro, en su segunda epístola, nos hace recordar. Todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. 2 Pedro 1, 3, y que él no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. 2 Pedro 3, 9. El llamamiento a todo creyente. Dios llama también a todo creyente para que sean ministros de su reino aquí en la tierra. Pablo dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Romanos 8, 29, 30. A la iglesia de Éfeso el apóstol Pablo dijo, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios 4, 1. Al aceptar a Cristo como Señor y Salvador personal, inmediatamente se convierte en ministros de Dios. Por esta razón Pedro nos dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 2, 9. Sin duda podemos llegar a la conclusión de que todos somos llamados a ser siervos delante de Dios. Dios quiere que todos los creyentes sean testigos, así como los que fueron dispersados de Jerusalén, por causa de la persecución. Hechos 11, 19, 24. Todos fueron discípulos, pero no todos llegaron a ser pastores. Se debe enfatizar aún más este llamamiento general a todo creyente, así destacar la tarea testimonial de cada uno. El gran éxito del aumento de congregaciones fue porque los creyentes cumplieron, individual y corporalmente, la voluntad de Dios, en la expansión del Evangelio por todas partes. El llamamiento específico a individuos particulares. Dios ha puesto a personas para tareas específicas a través de la historia. Él sigue haciendo esto hoy, sigue llamando. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, encontramos a Dios llamando y escogiendo a líderes para cumplir tareas específicas. Es interesante saber que el llamado de Dios no es igual para todos. Hay muchos ejemplos de hombres que fueron llamados por Dios. Abraham, Moisés, Isaías, Mateo el publicano, Pablo, Bernabé, etc. Así como Pedro y Pablo fueron apóstoles, pero uno fue llamado para ministrar a los judíos, mientras que el otro fue llamado para ministrar a los gentiles. Encontramos en Romanos 11, 13.
Solo cuando se mueve hacia el interior del llamamiento particular y especial, únicamente cuando acepta y decide ser esclavos por amor, aprender a someterse completamente a la autoridad de Cristo antes de ser enviado a la misión. El llamado que Dios hace hoy, el llamado al ministerio pastoral, empieza con la dependencia interna que el Espíritu Santo hace en el corazón de la persona. Este llamado es dado por el Espíritu Santo al pastor líder, para que cumpla el ministerio de predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. El ministro pastor profesional que ha sido llamado al pastorado, en diferentes grados, es consciente de este llamado y quiere aprender más, se prepara, se capacita, y toma estudios superiores, así como Pablo, Josué al lado de Moisés, o Timoteo, aprendiendo de Pablo. En este llamado, o convicción interna no es suficiente para saber que una persona ha sido llamado al ministerio, se requiere que la iglesia local también reconozca estos dones en el pastor. Si la persona cree ser llamado al ministerio, pero solo él reconoce esto, y en la iglesia nadie o muy pocas personas ven los dones, entonces es probable que él no haya sido llamado al ministerio. Jesús dijo a sus discípulos, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes, y los he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca. Juan 15, 16. 2. La vida del pastor. Le aseguro, mi estimado estudiante, que el ser pastor es un privilegio bendito, y una tremenda responsabilidad. Ser embajador de Dios y ministro de la reconciliación, es la misión más noble, más sublime y más urgente, que un hombre puede ejercer en la tierra. Ser portador de las buenas nuevas, predicador del Evangelio, consolador de los afligidos, edificador de los santos y pastor de almas, es el puesto de más honra que el hombre pueda ocupar en su vida. Ninguna ventaja financiera debería desviarnos de esa obra indescriptible, ninguna posición política por más estratégica que sea, debería desviarnos de predicar la locura de la predicación. El pastor debe ser un hombre irreprensible, su reputación tiene que ser intachable, él debe tener un buen testimonio de los de afuera, el pastor no puede mostrar ninguna falla a los hermanos, el pastor no debe ser mal ejemplo donde vive, no debe ser deshonesto en sus palabras, ni descuidado en sus compromisos financieros, el pastor no debe ser un hombre involucrado con deudas, enredado financieramente, irresponsable con sus compromisos financieros, el pastor no debe vivir de apariencias, debe ser auténtico y nunca hipócrita. La vida del pastor es como la vida de unos de los otros hermanos de la iglesia, tienen la misma responsabilidad, las mismas dificultades y las mismas necesidades. Pero si tienen una responsabilidad y compromiso familiar exigente, como lo describe la Biblia, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar bien su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? 1 de Timoteo 3, 4, 50. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer y que tenga a sus hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni rebeldía. Tito 1, 6. Este pasaje nos muestra aspectos importantes respecto al matrimonio y la familia del pastor. Debe ser marido de una sola mujer, es decir, solo esposo de una sola mujer, con quien se ha casado o dado su palabra delante de Dios. Debe demostrar el mismo de amor, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Debe gobernar bien su casa, 1 de Timoteo 3, 4. No puede delegar a otras personas el gobernar su casa, es prioridad del esposo y responsabilidad de cuidar su hogar. Los hijos del pastor deben vivir en armonía con ejemplo e instrucciones de su padre, siendo el ejemplo de una familia ejemplar para toda la grey. El pastor debe pastorear el rebaño de Dios. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, el asalariado no es el pastor, y a él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, huye el pastor, nunca abandona a las ovejas. Juan 10, 11, 11. Los títulos y metáforas utilizadas para describir el liderazgo espiritual, la más apropiada es la de pastor. Como pastor, los ministros deben guardar el rebaño para que no se desvíe, guiarlos a los verdaderos pastos de la palabra de Dios y defenderlos contra los lobos salvajes. Hechos 20, 29.
El objetivo primario del pastorado es la alimentación de las ovejas. Las ovejas no pueden alimentarse a sí mismo, ni darse agua, deben ser conducidas al pasto y a las aguas. Cuando el ministro va al púlpito, es el momento de alimentar a las ovejas. Es por eso, estimado pastor, cuando usted sube al púlpito, debe recordar que esas personas están algunas sin comer toda una semana el alimento espiritual. En Efesios 4:11 se menciona: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Los títulos de anciano, pastor y obispo son sinónimos en el lenguaje del Nuevo Testamento, aunque la sinonimia no quiere decir que las palabras sean exactamente iguales. Cada uno de esos términos encierra un matiz y un significado propio. Podemos decir que podían aplicarse a una misma persona, pero cada uno de ellos resalta una función específica de su ministerio. El pastor es un personaje recurrente en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, Génesis 4:2, Apocalipsis 12:5. Hombres tan renombrados como Abraham, Moisés y el rey David tuvieron este oficio. De hecho, este último compuso hermosos salmos que describen los deberes y las preocupaciones de un buen pastor. Más tarde, ya en tiempos de Jesús, el pastoreo seguía siendo común. Jesús se llamó a sí mismo el pastor excelente, y solía referirse a las cualidades de un buen pastor para enseñar lecciones importantes. Juan 10:2-4, incluso a Jehová, el Dios Todopoderoso, se lo compara a un pastor. Salmo 23:1-4. Isaías 40:10, los buenos pastores eran diligentes, confiables y valientes. Arriesgaban su vida con tal de proteger al rebaño. No es de extrañar, por tanto, que Jesús y sus discípulos fueron llamados líderes pastores, como muestra en Juan capítulo 21, 15, 17, Hechos 20, 28. En la actualidad, los superintendentes, ancianos, presbíteros, reverendos son llamados pastores de la congregación, quienes se esmeran en pastorear el rebaño de Dios bajo su custodia, no como obligados, sino de buena gana, por amor y no por ganancia o falta de honradez, sino con empeño. Primera de Pedro 5:2, 3. La formación académica del pastor. Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Segunda de Timoteo 4:13. Aquí vemos a Pablo sabiendo que le quedaban los días contados de vida. Él seguía estudiando, siendo el hombre académicamente mejor formado, en las mejores escuelas de su tiempo. Creo firmemente que la efectividad en el ministerio tiene sus resultados y se logra estratégicamente, con una formación académicamente profesional integral del ministro, para que haga uso, no solo de sus facultades innatas, sino aún más de sus aprendizajes adquiridos a lo largo de su formación académica en diferentes estudios. Claro está que la formación profesional lo llevará al éxito ministerial en la extensión del reino de Dios. La experiencia de los años le brindará otro espacio más, para aprender y desaprender a lo largo de su ministerio. Aprender es adquirir conocimientos por medio del estudio. Es la oportunidad que tienen las personas de aprender temas significativos de interés inmediato, dejando de lado aquellos contenidos que no se ajustan a la realidad del momento. No dejar del todo sus conocimientos, sino más bien por el contrario, ampliar su bagaje cultural con temas de más importancia o trascendencia para la persona. Se presenta como un enemigo del aprendizaje, cuando nos negamos a realizar este acto, ya que nos impide dejar de lado conocimientos o actitudes que pueden ser erróneas, o que es necesario dejar de lado para abrir nuestra mente a conocimientos nuevos, innovadores, multifacéticos y científicos, que pueden enriquecer la formación del pastor. Se han aplicado una variedad de modelos o estrategias educativas en las ciencias de la educación. Algunas de estas estrategias y modelos han sido aplicadas en la preparación de los ministros en la universidad y en las aulas de las congregaciones. Más que estrategias o modelos, hemos aplicado sencillamente técnicas para el aprendizaje como la mesa redonda, la conferencia, el panel, etc.
Creo que no hemos utilizado académicamente las ciencias de la educación, porque nuestros maestros de la escuela dominical no la conocen o no están formados en pedagogía. Por tanto, es una oportunidad y desafío para los estudiantes de la carrera Liderazgo Pastoral utilizar todos los conocimientos adquiridos en su formación, una educación holística que parta de aquellos fundamentos que hemos aprendido a lo largo de nuestra formación. Me refiero a los fundamentos bíblicos, teológicos, psicológicos, sociológicos y filosóficos, de la educación cristiana que no dejan de ser importantes para la formación ministerial. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, propuso un modelo educativo en fin de definir que el objetivo fundamental de la educación era formar personas que hubieran desarrollado 3 actitudes o hábitos básicos, indispensables para enfrentar los retos de este nuevo mundo. Este modelo educativo se describe en resumen así. Aprender a ser personas, se centra en la persona y su innegable unicidad y trascendencia en la comunidad, pone en relieve el valor de la construcción de uno mismo como eje central de la educación, subraya el derecho de cada uno a construir su propio destino con libertad, y el respeto a las diferencias individuales entre los seres humanos. Aprender a hacer, se resalta la importancia de adecuar a la realidad los conocimientos, los datos, y las cifras en habilidades y capacidades específicas de saber hacer. Esto es fundamental para que todo hombre y toda mujer enfrenten el reto de un mundo cada vez más competitivo, que exige una mayor especialización y calidad de los productos y servicios que se ofrecen. Aprender a aprender resalta la supremacía de la reflexión, del aprendizaje mediante formación académica, del continuo cambio y desarrollo como única posibilidad de combatir la obsolescencia que en un mundo tan cambiante se presenta de improviso a edades muy tempranas. Aprender a convivir, propone los valores sociales como el medio y el fin de toda persona. Es decir, el encuentro con el otro, la superación colectiva al actuar con otros y en la responsabilidad conjunta. La Universidad de Aquino Bolivia propone el modelo Dick Carey, en su educación integral innovadora, de la educación, en la carrera de liderazgo pastoral, desde la enseñanza constructivista significativa. El pastor líder sea, hombre preparado para toda buena obra, eficiente, eficaz, innovador, creativo, crítico, compasivo, lleno del Espíritu Santo, amoroso, espiritual y sabio. La meta debe ser que los ministros y ministras reflejemos el carácter de Cristo. Para dejar de escuchar quejas de ministros de Dios que lejos de reflejar el carácter de Cristo avergüenzan el Evangelio con sus conductas, palabras y testimonios. El pastor de la carrera Liderazgo Pastoral conozca la Biblia, la teología, la historia de la Iglesia cristiana, las TICs, la cosmovisión cristiana, la herencia histórica de la Iglesia cristiana y de las diferentes denominaciones, las disciplinas relacionadas con el quehacer ministerial como la administración, la computación, la pedagogía y otras. El pastor de la carrera Liderazgo Pastoral, haga realidad la misión de ir y predicar el Evangelio, una vida devocional, ministerio en sus múltiples formas, vida familiar, buena mayordomía y que utilice las TICs, en sus conocimientos bíblicos, teológicos y cosmovisión cristiana. Quizá la queja de la Iglesia sea que nos hemos llenado de mucha palabra y poca práctica. 4. La salud del pastor. El ministro tiene el deber hacia sí mismo y hacia Dios, y hacia su familia de mantenerse el mejor estado de salud posible. Cuando el ministro pierde el estado de salud, sea física, espiritual y emocional, su eficacia en el ministerio mengua. Por eso una parte del perfil del pastor, es la ética personal abarca el mantenerse en buenas condiciones físicas, intelectual, emocional y espiritual. Hay 4 comportamientos que pueden ayudar a los líderes a recuperarse de la depresión, o evitar caer en un túnel tan largo y oscuro. Estas conductas favorecen la salud, y a su vez, la longevidad del pastor. Antes de describirlas, dejemos algo en claro. Estos 4 hábitos dan por sentado que el líder ya posee una comunión ferviente y creciente con Jesucristo. En Juan 15:5, Jesús les dijo a los 12. Separados de mí nada podéis hacer.
caminar muy cerca de Él, leer y meditar la Escritura, y cultivar una vida de oración privada y de alabanza son las acciones que nos sirven de anclas para estar emocionalmente sanos. La salud emocional comienza cuando echamos sólidos cimientos en la dependencia de Dios. Jesús reveló que los actos de relación más importantes de la vida son los de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, Mateo 22, 37, 40. Segundo. En Efesios 4, 26, Pablo escribió: airaos, pero no pequéis. Muchas veces, la ira nos engaña. La podemos expresar externamente, o reprimirla en nuestro interior. La variedad externa la podemos identificar con facilidad. Conduzca por un momento por la autopista de su ciudad, y en pocos minutos observará una gran cantidad de ira exteriorizada. La ira reprimida es más difícil de notar, y es corrosiva para nuestra salud. Tercero. Evite las personas abusivas. Esto incluye establecer y aplicar límites saludables a nuestras relaciones. Las personalidades abusivas introducen una dinámica especial en la vida del pastor. Lo primero que usted debe hacer es aprender a identificar a tales personas abusivas. Podemos definir a una persona abusiva como alguien que hace daño a los demás, ya sea verbal, emocional, físico, sexual o espiritual. Ella manipula a las personas por medio de la coacción, la culpabilidad falsa y el temor. Su principal interés no es relacionarse con usted, sino controlarle. El apóstol Pablo le advirtió a Timoteo cuando éste era aún un pastor joven: Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor les pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Segunda de Timoteo 4, 14, 15. Descanse en Dios y vaya al control médico. Este concepto constituye la gran frontera para muchos líderes espirituales. Algunos no van al médico porque dicen: todo Dios tiene que resolverlo. Estimado pastor, Dios por eso puso a los médicos. Usted vivirá feliz si tan solo le da tiempo a Dios y a su salud. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Mateo 11, 28, 30. 5. Utilizar las nuevas tecnologías. También me preocupa la actitud de algunos pastores ante el desarrollo de las nuevas tecnologías, cuando las TICs deberíamos verlas como una oportunidad para comunicar el mensaje de vida y no como una amenaza para el Evangelio. En este nuevo milenio tenemos que apoyar y animar a los pastores líderes jóvenes, para que se preparen y trabajen en las instituciones educativas donde se decide el uso que se da a los nuevos medios. Sin embargo, no podemos dejar de realizar un examen crítico constructivo, pues corremos el riesgo de caer en bendecir cualquier uso de las nuevas tecnologías. Lo cual sería tan absurdo como negarse a usar las nuevas tecnologías. Creo que deberíamos utilizar la tecnología, así como cuando surgió la imprenta. Lo primero que fue imprimido fue la Biblia y corría en el idioma a todos los ciudadanos por todas partes. De la misma forma hoy la tecnología de las TICs, deberíamos usarlos los pastores haciendo iglesias digitales, donde los ministerios teleevangelistas puedan impartir las buenas nuevas. Dios quiera que nos avivemos y comencemos a subirnos al tren de las nuevas tecnologías, para conquistar terrenos que son nuestros. Sin muchos esfuerzos, desde que la tecnología está en el aire. Si las personas que no conocen a Dios pueden utilizar la tecnología para subir basura, así como la pornografía, y tienen millones de seguidores, ¿por qué los pastores líderes no pueden utilizar esta herramienta de las TICs para anunciar el Evangelio en todos los rincones donde llegue la Internet? Razón por la cual la Universidad de Aquino Bolivia da la formación en la carrera Liderazgo Pastoral, en forma semipresencial a todas las personas que quieren prepararse en la palabra de Dios, utilizando todos los medios tecnológicos de la información.
Así dar la oportunidad a aquellas personas que no tienen tiempo de hacer una carrera presencial. Laudable cumple así el mandato de nuestro Señor Jesucristo de ir y predicar el Evangelio a toda criatura por medio de los medios tecnológicos. 6. Los retos del pastor del siglo XXI. Es oportuno y apremiante hacer una reevaluación del liderazgo pastoral, a la luz de la Biblia y el modelo de Jesús. Debemos de retornar la Biblia en nuestros principios, de redefinir el liderazgo pastoral para el siglo XXI. Los retos y desafíos son innumerables, pero es preciso mencionar algunos de ellos para que estén conscientes de la tarea ministerial actual. Necesitamos estar en contacto con Dios, alguien dijo. Estamos tan ocupados en las cosas de Dios que nos olvidamos de Dios. Como pastores solemos estar siempre bien ocupados, cumpliendo compromisos, evangelizando, planificando, llenando agendas, haciendo reuniones de trabajo, tratando de estar siempre conectados con toda la organización de la iglesia y el quehacer ministerial, pero quizá descuidando algo tan vital, como es nuestra relación diaria con Dios. En un mundo tan lleno de ocupaciones, de estrés y de correr, el mayor desafío será mantenernos conectados con Dios. Eso solamente se logra estando a solas con Él. La oración, el ayuno, la lectura de la Biblia, serán nuestras armas poderosas para enfrentar los retos que este mundo presenta a diario y especialmente, cuando seamos tentados por el mal. Necesitamos estar al día con lo que ocurre en el mundo, ya lo decía el teólogo Karl Barth. El predicador debe de tener en una mano la Biblia, pero en la otra el periódico. La intención de Barth era enfatizar la importancia de conocer el contexto político, social, cultural y económico en el que ministramos los siervos y siervas de Dios. Se ha mencionado que el mundo está sufriendo un cambio constante todos los días. Claro que debemos de ser lectores fieles de la Biblia, pero ¿por qué no comprar un buen libro cada mes, que nos ayude con la información cultural y a la vez ponga al día con lo que está aconteciendo en este mundo? Recordemos que Juan Wesley exigía de sus ministros estar al día y por ello les pedía que leyeran libros de historia, literatura y ciencia, preparaba tratados de química, matemática y todo cuanto podía para que ellos estuvieran a la vanguardia en aquella época. Hoy los pastores deberían conocer y utilizar todas las estrategias tecnológicas y científicas de la educación actual. Se necesita motivar a la Iglesia. Si el mundo con la crisis económica y la multiplicación de la maldad experimenta desánimo, la Iglesia del Señor no está exenta de este sentimiento y es por ello que no debemos de perder de vista que la tarea de la predicación es edificar, exhortar, consolar y animar a las personas. Pero lamentablemente muchos de nuestros púlpitos son utilizados para desmembrar el corazón de la gente, creyendo que una buena predicación es aquella que golpea a la gente o denuncia los desastres que están por venir. Hemos suplantado el mensaje de lo apocalíptico con el terror y el espanto, como sucede con lo escatológico, que no es más que el fin de los tiempos. Recordemos que el mensaje apocalíptico es preparar a la Iglesia para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, sin mancha ni arruga. Se necesita compromiso de los pastores. Un ministro comprometido y entusiasta es uno que lleva a Dios dentro de él. De manera que, si de compromiso se trata en esta vida, los ministros de Dios deberían de ser los primeros en estar comprometidos y emocionados, no solamente con lo que hacemos, sino por lo que representamos al haber sido llamados por Dios, para representarlo a Él como sus embajadores, enseñar y predicar su palabra, así como apacentar la grey. Cuando perdemos la pasión en el ministerio dejamos de preocuparnos por otros, de soñar por la obra, de trabajar con gusto, de sonreír aún por los éxitos alcanzados. Como dice el título de un libro, Pastor, no se desanime. Siga adelante en su tarea. Como declaró, la pasión es energía, alegría, dinamismo, gozo, placer, es la muestra de que una persona está feliz consigo misma, que ama la vida y a la gente, que tiene inteligencia emocional y social. Por tanto, deberíamos predicar como si hoy fuera el último mensaje a predicar. ¿Cómo predica pastor?
Recordemos que la pasión es contagiosa y si hemos de enfrentar los retos del siglo XXI, debemos cuidar de no perder el compromiso apasionado por la obra del Señor y por todo lo que Él nos ha mandado hacer en este mundo en relación a su creación y a sus criaturas. Se necesita mantener la unidad de la Iglesia, un ministro debe de ser sociable, entusiasta, darse a la gente, entregarse a ella, aprender a convivir con las personas. Se esperaría que los ministros sigan las pisadas de Jesús, quien se daba constantemente a las personas. Con la unidad de una iglesia se puede lograr grandes objetivos para el reino de Dios. Interactuar con los demás no es fácil, darnos a la tarea de crear unidad con los demás pastores, pero sí es necesario que, en nuestra interacción, usemos de la inteligencia emocional y social. Solo creando un ambiente sano de relaciones permitirá hacer acuerdos, tomar decisiones, trabajar en equipo con las personas. Se necesita usar el recurso humano, un pensamiento que me compartieron hace poco dice así: démosle a la gente siempre qué pensar, qué creer y qué hacer. Una de las cosas que debemos de tener presente en el trabajo ministerial, es el que el 80% de la gente en las congregaciones está sentada, tiene toda la intención de hacer algo, pero no hay quien los anime a hacerlo. La diversidad ministerial en las congregaciones es rica, los miembros abundan en dones y talentos, pero la oportunidad que se le dan para servir es bastante limitada. El tiempo del llanero solitario ha pasado de moda, debemos de trabajar en equipo, hacer que las cosas ocurran a través de otros, levantar líderes y crear espacios de trabajo para que la iglesia se mueva, produzca y se reproduzca. El pastor de este nuevo siglo se caracterizará porque se reproduce, influye y trabaja en equipo. La tarea del ministro está cambiando hoy en día o debe de cambiar. Debe de constituirse en un coach, es decir, en un entrenador, un apasionado que anima, que levanta al equipo, que traza metas, que sueña, que reconoce sus debilidades, que enfrenta retos, que soluciona problemas, etc. Es decir, uno que sabe usar el recurso humano que tiene a disposición para cumplir la misión que Dios ha encomendado a su iglesia. 7. El descanso del pastor. El ministro necesita tomar vacaciones cada año, las iglesias deben animar a su pastor a que tome vacaciones, que salga de la ciudad y disfrute su descanso, apagando su celular por lo menos una semana que nadie pueda llamarle, cosa que él pueda descansar tranquilo. Durante este tiempo el pastor debe viajar, disfrutar los alimentos, los fuegos, la piscina, y tener tiempo de la lectura, reflexión de su vida, de su familia, de su ministerio, y la iglesia. El pastor debe librarse de aceptar toda clase de invitaciones, de predicar, enseñar y dar conferencias y participar en reuniones que comprometan al pastor a seguir trabajando en el ministerio porque él está en vacaciones y la iglesia debería respetar esos tiempos que el liderazgo le dio para las vacaciones. Es importante tener confidencias con amigos cercanos, todo pastor debería tener varias personas, tal vez por fuera de su congregación, con quienes pueda ser honesto en cuanto a sus luchas. Todos nosotros necesitamos la aceptación y la confidencialidad de amigos que estén dispuestos a escuchar con cuidado y a orar con fervor. Durante los días en que estemos inestables emocionalmente, todo se ve distorsionado, necesitamos desesperadamente la perspectiva de aquellos que han conservado su equilibrio emocional. Bienaventurado es el pastor que puede ser abierto con por lo menos unos cuantos amigos durante sus desfallecimientos emocionales. Jesús demostró tener una satisfacción interior que le permitió sobrellevar las tensiones de su ministerio. Cuando una inmensa multitud se reunía para escucharle, él los decepcionó yendo a otro pueblo y dejándolos a la espera. Marcos 1, 37, 38. Cuando Cristo se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se quedó donde estaba 2 días más, sabiendo que la voluntad de Dios se estaba cumpliendo, a pesar de la desilusión de sus amigas Marta y María. Juan 11, 6. Cristo nunca parecía estar apresurado, porque lo único que le importaba era agradar al Padre. Debemos aprender de él la importancia de jugar el juego para el entrenador y no por el tornadizo aplauso de los espectadores. El agotamiento puede significar que se tenga que ofrecer madera fresca en el altar del corazón. El Dios de Elías tiene el poder de encender hasta la leña mojada si se coloca ante él con humildad y expectación. Conclusión.
se resalta la importancia que jugará el liderazgo pastoral en el nuevo siglo, hombres llenos del Espíritu Santo, pastores formados académicamente, tal y como se evidencia a lo largo de este capítulo. Iniciativas de liderazgo que involucren a Jesucristo como el Señor de sus vidas, y vivan obedeciendo los principios, valores y tengan como objetivo la búsqueda de una sociedad mejor donde todos puedan tener una cosmovisión cristiana en cada actividad que realicen en su diario vivir. El perfil del pastor muestra un enfoque de lo que tendremos en la carrera de liderazgo pastoral. En su formación para el ministerio, se pretende formar al pastor como menciona la Biblia, un hombre perfecto hasta la estatura y semejanza de Jesucristo, para que ellos sean los líderes de cambio, con la ayuda del Espíritu Santo, transforme esta sociedad que está en decadencia. Así también tendremos pastores preparados para enfrentar el posmodernismo y las diferentes enseñanzas falsas que hoy están en la sociedad. Espero sea una ayuda a todo pastor, y a todos los estudiantes de la carrera de liderazgo pastoral, de la Universidad de Aquino, Bolivia.